Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Simón Bolívar. A continuación le doy la cordial bienvenida al periodista de investigación Andrés Durán, también conocido como el Chochólogo, preguntándote primero sobre la subida del diésel de 1,80 a 2,80, lo cual ha derivado en este paro a nivel nacional, lo cual algunos analistas, entre ellos incluyéndote a ti, han manifestado que no es que esto va a beneficiar al pueblo ecuatoriano, sino que va a beneficiar a 6 importadores. Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Frank? Un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Espero que me escuchen bien y pues gracias totales e infinitas por la oportunidad que me das de dirigirme a cada uno de los seguidores, internautas, oyentes que interaccionan con los contenidos que generamos en el ecosistema digital. Muchísimas gracias a ti, Andrés, como siempre, por aceptar la invitación. Y quisiéramos arrancar, tenemos varios temas, pero quisiéramos arrancar precisamente con esta subida del diésel, de 1,80 a 2,80, lo cual algunos analistas, incluyéndote, han manifestado que esto no es para un beneficio del pueblo ecuatoriano, sino para un beneficio de 6 importadores. Partamos por eso. ¿Por qué sería esta la realidad? Bueno, básicamente lo que hemos presentado en varias oportunidades es una investigación que da cuenta de cómo operan los grupos de poder para capturar la decisión autónoma del Estado y básicamente terminar seduciendo al Estado ecuatoriano para que al final del día se terminen expresando los intereses de estas empresas privadas, ¿no? Creo que eso es lo que tendríamos que analizar y en ese sentido hemos presentado, publicado mucha información relacionada con este beneficio. Y ahí tienes a una compañía que básicamente es o está emparentada con el grupo Noboa, con la familia Noboa, específicamente con la tía del presidente de la República, que es Ocean Bat. Ocean Bat es una compañía que le pertenece a la familia Romero, a los sobrinos del ex esposo de Isabela Noboa, al Isidro señor Romero. Isidro Romero, expresidente del Fútbol Club Barcelona o Barcelona Sporting Club, como quieran llamarlo. Y esto creo que es importante decirlo por una simple razón, porque también se descubrió y también presentamos y revelamos y publicamos que esta compañía tiene un contrato con la empresa Select, recientemente entregado en mayo de 2025. Adicionalmente, a esta empresa se la benefició desde el año 2020 con una serie de medidas, acciones y políticas públicas que terminaron facilitando el hecho de que usen la infraestructura de Petroecuador, nos entreguen dádivas o limosnas por usar esta infraestructura de Petroecuador. ¿Para qué? Para importar y comercializar los derivados de combustibles. Adicionalmente a esto, tengo que decirte, querido Fran y queridos oyentes, internautas, que esta compañía se ha beneficiado de la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Ustedes deben recordar y tener presente que estas compañías que se dedican a la importación de combustibles requieren mucha salida de divisa porque están básicamente comercializando un producto que no se produce en el territorio nacional porque no tenemos nosotros la capacidad instalada para la refinación, en vista de que muchos sectores se opusieron y el propio presidente se opuso a continuar con este proceso de la refinería del Pacífico. Entonces, es un negocio redondo para estos sectores importadores, es un negocio redondo para los comercializadores de combustibles, porque termina dando, digamos, la posibilidad de que ellos se lleven eh, todo el jugoso business y negocio que representa pues este giro de negocio, ¿no es cierto? En ese sentido, los documentos que se presentaron en relación a Ocean Bat, los documentos que se presentaron en relación al parentesco de la familia Romero, incluso si nos vamos un poquito más allá y profundizamos sobre otras revelaciones que ha hecho este servidor, que relacionan, por ejemplo, a la compañía Novoa Trading con esquemas de tráfico de cocaína, empresa que a su vez está relacionado con el propio presidente de la República, con sus tías, con sus primos,
con sus padres, etcétera, etcétera, vamos a dar cuenta que otra compañía llamada Blasti Sociedad Anónima termina estando relacionada con la familia Romero, Romero Sicre, por ejemplo, que son, a su vez, parte de los beneficiados con estas medidas de la eliminación del subsidio al diésel o al diésel o como quieran llamar. Esto es importante tomar en consideración, Esta porque medida cuando fue tomada hace pocos años nada más, y esto sería como una hoja de ruta preparada para este preciso momento. pero por supuesto, fíjate tú que en el año 2020 ellos ya reciben, digamos, la instalación de este supuesto sistema de bandas que facilitaba la importación de combustibles. En Claro. el año 2021, cuando llega el señor Guillermo Lasso, él ya alerta de que la intencionalidad era justamente liberalizar el costo del combustible. En el año 2022, perdón, a finales de 2021, ya se establece este decreto ejecutivo que facilita la eliminación del impuesto a la salida de divisas y facilita también un convenio con el Ministerio de Energía para utilizar la infraestructura de Petroecuador y pagar al menos, a veces cuando les daba la gana, apenas 2 centavos de dólar por galón importado. 2 centavos de dólar pagaban por galón importado a la empresa estatal Petroecuador para usar la infraestructura. Entonces aquí hay un evidente dilema. Si ellos dicen que Petroecuador tenía el monopolio del negocio, si ellos dicen que Petroecuador era la empresa pública que monopolizaba el negocio y la comercialización de los combustibles de importación, derivado y demás, porque ellos no tienen la posibilidad, porque ellos no tienen la posibilidad de hacer el negocio por su cuenta propia y terminan utilizando la infraestructura de la empresa estatal más importante que tienen los ecuatorianos. Ese es el gran dilema que hay que plantear. Ellos se Quizás dicen autosuficientes. Quizás será porque yo veía los registros y, por ejemplo, en el 2017 nosotros como país producíamos el 90% de lo que se consumía en diésel, y actualmente la caída ha sido tan brutal que en estos últimos meses tenemos a duras penas el 15% de la producción para el consumo del diésel. Quizás por ahí vendría toda esta planificación de debilitar el Estado para beneficiar a los privados. Pero por supuesto, a ver, la situación de la crisis autoinducida o la autoemboscada ha sido la tarea principal y titánica de los últimos 3 gobiernos, Moreno, Lasso y Noboa. Esta crisis autoinducida o esta crisis inducida es la que ha facilitado generar esta hecatombe en el territorio nacional para llegar con la oferta privada, es decir, hay que reemplazar al Estado, hay que reemplazar a lo público por la oferta del sector privado. Pero en la Pero no práctica porque el lo que Estado no pueda. exactamente, en la práctica lo que termina haciendo es facilitar que el conflicto de interés capture la decisión del Estado para favorecer los negocios de particulares, en el caso puntual de Novoa, de la familia. Eso es lo que históricamente ha sucedido y el caso de Ocean Pact lo expresa con absoluta claridad. ¿Y Y adicionalmente, cuántas empresas estarían vinculadas de estas 6 importadoras que, por ejemplo, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano ha denunciado abiertamente? bueno, son 6 las compañías que están vinculadas. Está Mazar, Oceanbat, está también Colpetrolsa. Son 6 compañías en total que incluso ya habían firmado un acuerdo previo con el Ministerio de Energía para facilitar, digamos, la importación de derivados haciendo uso de la infraestructura de Petroecuador. Y esto es muy importante que lo digan, mi querido Frank, por una simple razón. Porque si no existe, digamos, el andamiaje jurídico e institucional, esto terminaría siendo peculado. Y en el caso puntual de Ocean Bat, esta compañía ya es investigada por el presunto delito de tráfico ilegal de combustibles. Lo que sucede es que como tiene padrino, se termina bautizando y no ha sucedido absolutamente nada. Hasta el sol de hoy, la compañía sigue operando, sigue comercializando combustibles y recientemente llegó a tener el beneficio
de la duda de la justicia ecuatoriana y terminó siendo archivado el presunto delito de tráfico ilegal de combustible, tomando en consideración que además de eso se le entregó un contrato de 19 millones de dólares para la importación de derivados de combustible, de petróleo, perdón, en este caso puntual de diésel para la Corporación Eléctrica del Ecuador, para CELEC. Esto a simple vista y a toda costa, mis queridos chochólogos, queridos amigos, es una organización delincuencial que ha secuestrado el Estado ecuatoriano y la función ejecutiva para facilitar que los negocios del presidente de la República y su familia se sigan expandiendo a costa del erario público. Una de las narrativas del gobierno es que con esto se va a eliminar, por ejemplo, el tráfico de combustibles y demás, las mafias que hay detrás de aquello. Ya nos has mencionado que también la familia Noboa está vinculada en esto. Y yo te pregunto, quizás a Noboa no le resultaba más fácil, por ejemplo, controlar a Petronovoa a través de su hermano Santiago Noboa Sin y así evitar el tráfico de combustibles, añadido también a lo que tú acabas de manifestar hace un momento. Mira, yo creo que ahí hay un ejemplo claro y evidente, ¿no? Si hablamos de que el diésel, yo escuchaba a alguna colega que estaba bastante extraviada con los datos, con los números, datos y números que no son oficiales, contextos que no son oficiales, no son precisos, al contrario, son imprecisos, simples relatos que carecen de muchísimo rigor. Y la verdad es que el dato mata el relato y en la práctica el dato es el que tiene que prevalecer. Los datos demuestran todo lo contrario. Y estos que les voy a decir son datos oficiales de la propia compañía empresa Petroecuador, de la empresa estatal Petroecuador. ¿Qué dijo Petroecuador en el año 2024? Que el Ecuador y su poliducto, que es administrado por esta empresa estatal, sufrió la cantidad de 900 pinchazos, mi querido Fran Claro. y queridos 900 pinchazos. En el año 2023 sufrió la cantidad de 300 pinchazos y en el año 2022 tuvo apenas 9 pinchazos. Desen cuenta de la intensidad de esta práctica delictiva al poliducto de Petroecuador. Ahora, ustedes me preguntarán con qué se come esta vaina de los pinchazos. Simple y llanamente es hacer un hueco en la infraestructura o en la tubería que está, digamos, soterrada y que traslada todo el combustible subsidiado por el Estado ecuatoriano, dígase diésel, el fuel oil, Jet 1, etcétera, que se traslada por el poliducto, que es perforado esa tubería y que es sustraída ese combustible. Eso es lo que en la práctica termina siendo un pinchazo al poliducto. Y en el Ecuador, en el año 2024, en la gestión del presidente de la República, se ejecutaron 900 pinchazos. Ahora bien, y este es el cuestionamiento que deberíamos hacer. El presidente dice que elimina el subsidio al diésel porque así se va a combatir a las mafias y al contrabando. Falso de falsedad absoluta por una simple razón, porque el poliducto y los pinchazos al poliducto se están dando, orquestando y gestando en la gestión del propio presidente de la República a la propia infraestructura de Petroecuador, con los gerentes que él ha puesto en Petroecuador, con militares que forman o están al mando del propio presidente de la República, ¿sí? Y con todas las unidades de control de Petroecuador. Entonces, lo que está haciendo simple y llanamente es una estupidez. Perdónenme la expresión. ¿Por qué razón digo que es una estupidez? Porque en vez de corregir, digamos, la rotura de la tubería, ¿sí? La fuga del agua, lo que termina haciendo es cortando el suministro de agua a todos los ecuatorianos. Entonces, ¿en qué país sensato vivimos? En vez de contratar un albañil que te ayude a tapar la fuga y corregir la rotura de la tubería,
la fuga del agua, lo que termina haciendo es cortando el suministro del agua a todos y haciendo que empresas privadas se terminen beneficiando de todo esto. El que tiene el control para limitar la práctica del contrabando, el delito del contrabando es el Estado ecuatoriano en su Claro. conjunto, pero principalmente el presidente de la República. Entonces, si la Colorada y Nostrosa sale el día de mañana a decir, es que vamos a afectar con esta medida el contrabando que se va por Perú y que se va por Colombia y que termina financiando a las organizaciones narcocriminales, pregúntele a esta coloradita ¿cómo entonces se ejecuta el modus operandi de los pinchazos? Porque cuando escarbamos en los pinchazos, nos damos cuenta que hay bandas delictivas que operan con la Policía Nacional, que operan con Fuerzas Armadas, que operan con los gerentes o subgerentes de Petroecuador, ¿sí? Y que operan con los mandos medios del ejército ecuatoriano. Eso no nos dicen. Y eso, mi querido Frank, está bajo el control del presidente de la República. Quien debería precisamente hacer el control. Siempre se trata de desviar la atención hacia otros sectores y yo siempre trato de ironizar con esto, ¿no? Lo de Petro Novoa, los, los pinchazos también. Y dentro de esto hay algo que me llamó bastante la atención. Veía las cifras y el costo de importación del diésel, por ejemplo, es de 1,78. Antes de la subida del diésel estaba el precio en 1,80 y tú ya nos has manifestado que los importadores habían estado utilizando la infraestructura de Petroecuador pagando a duras penas 2 centavos. Y yo te digo y te pregunto, ¿había el subsidio o no había el subsidio? ¿O en realidad es como llaman los economistas costo de oportunidad que ahora Novoa está realizando para beneficiar a estas 6 empresas importadoras? Insisto en esta idea, me parece a mí que lo que nosotros hemos vivido en los últimos 5 o 6 años es una crisis autoinducida para facilitar que la administración del Estado se debilite por completo y eso termine pasando a manos del sector privado. Lo vimos con, digamos, la promulgación de leyes, la promulgación de acuerdos, la promulgación de reglamentos, las decisiones desde decretos ejecutivos, las decisiones de política pública, y hoy por hoy con una absoluta claridad, ¿sí? Dándole esta oportunidad al sector importador para que se haga cargo de, digamos, del refinamiento, ni siquiera eso, sino básicamente la comercialización de la importación de combustibles. Porque uno tiene que preguntarse aquí algo que me parece que es súper importante. ¿A quién termina beneficiando la liberalización del costo del combustible? En su conjunto. ¿A quién termina beneficiando? Al pueblo ecuatoriano no. ¿Termina beneficiándose quién? Primax. ¿Termina beneficiándose quién? Colpetrolsa. ¿Termina beneficiándose quién? Oceanbad. ¿Termina Claro. beneficiándose quién? Esas grandes compañías que son las que comercializan e importan los derivados de combustibles. No el pueblo ecuatoriano. No la gasolinera que al final del día lo que hace es despachar el costo del combustible. No se beneficia a Petroecuador. ¿A quién terminaba perjudicando en el negocio si es que el día de mañana nosotros teníamos una refinería del Pacífico? Y a Justamente a propósito estas de la compañías. refinería, ¿cuánto podríamos estar actualmente ahorrándonos como país si es que se hubiese realizado la refinería y no era más barato ejecutar el proyecto? Me parece que estaba alrededor de 15.000 millones de dólares versus lo que la narrativa de ADN dice que ya nos hemos gastado 30.000 millones de dólares en derivados y sobre todo del petróleo, en este caso del diésel. Bueno, siempre va a ser más económico producir a nivel nacional, mi querido Fran. Y por esa razón estas personas siempre estuvieron en contra de que el Ecuador cuente con algo que se conceptualiza como soberanía energética. Y ha pasado con todos los procesos de envergadura estratégica. Pasó, por ejemplo, cuando dijeron que la hidroeléctrica Mazar no iba a generar la cantidad de energía que genera. Pasó Ah, con la hidroeléctrica Toachi Pilatón, no iba a poder ser inaugurada. Pelotearon todo ese tiempo para que no sea inaugurada y no tengamos y no dispongamos de la energía.
Ha pasado con muchas centrales eléctricas que fueron inauguradas en la época de Correa, que fueron gestionadas por el propio Correa, que fueron gestionadas por el ex vicepresidente Jorge Glass. Y es por una simple razón. ¿A quién termina beneficiando el día de mañana el hecho de que el Ecuador no tenga soberanía energética? ¿De quién terminamos dependiendo? ¿De Progen, de ATM, de Car Power International? Todos han mencionado a Progen y ATM porque han sido casos absolutamente groseros y atrevidos, pero ahí está la barcaza turca, Car Power International Ship, que también está metida en el reparto de contratos y contratos que han terminado siendo groseros y lesivos para el Estado ecuatoriano. Y sobre estos temas poco y nada se conoce o poco y nada se ha querido hacer. Entonces, al final del día, son prácticas parasitarias que quieren vivir del Estado ecuatoriano las que terminan diciéndote a viva voz que es necesario aniquilar al Estado ecuatoriano. Claro, es necesario aniquilar el Estado ecuatoriano para que ellos terminen beneficiándose, estén rechonchos, gorditos, y que sea el pueblo ecuatoriano el que termine manifestándose y protestando porque la calidad de la vida empeora y sobre todo el costo de la vida se encarece. Eso es lo que está sucediendo en el territorio nacional y es una dinámica y es una lógica de poder bastante clara, evidente y perversa al mismo tiempo, porque dicen no genera efectos inflacionarios, pero resulta que ya se elevaron los pasajes de los buses intraprovinciales, resulta que ya no es el mismo costo el traslado de los productos de la relación, digamos, sector rural urbano, ya no es la misma relación del traslado de los productos que van desde la costa hacia la sierra y viceversa. Entonces, sí hay un encarecimiento de la vida de los ecuatorianos. Y apelar a una estrategia de bonificación, yo no sé hasta qué punto terminará funcionando, digamos, funcionando y sobre todo sosteniendo la necesidad económica del pueblo ecuatoriano. Ese es el gran meollo del asunto. Por un lado te dicen, hay que achicar al Estado ecuatoriano y no es que lo achican, sino que redireccionan esos intereses hacia las necesidades y los negocios particulares del presidente de la República, su familia y su gallada. Eso es lo que está sucediendo en el Ecuador. Hay dos cuestiones antes de pasar al siguiente tema que quisiera tu apreciación. Según el decreto 126 de Novoa que permite la subida del diésel a 2.80 y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se prevé que a futuro lleguemos a tener un valor aproximado del diésel de $4 o incluso más, dependiendo de cómo esté el, el diésel a nivel internacional. ¿Es esto así? Y de igual manera se utilizará el sistema de bandas, como pasó con las gasolinas Extra y Ecopaís, para su subida progresiva. Cualquiera de las dos formas o modalidades termina siendo lesiva para los intereses ecuatorianos. Imagínense que esto realmente es atrevido y sin vergüenza, y ni siquiera matemáticamente, como el presidente de la República ha pretendido, se puede justificar. Por supuesto que esto va a generar un proceso inflacionario, pero más allá de inflacionario, el tema es que la capacidad de consumo de los ecuatorianos se va a restringir completamente, porque a medida que suben los costos de los combustibles, se golpea en el aparato productivo del pueblo ecuatoriano. Se golpea en el aparato productivo de todos los ecuatorianos. Y ese es el gran meollo del asunto. Entonces termina afectando a absolutamente todos. Y esto, mi querido Frank, va a generar una discrecionalidad, una informalidad absoluta. Solo los que tengan peso, ¿sí? Y tengan relación directa con el poder van a poder imponer, ¿sí? Arreglos y acuerdos corporativos, como ya lo hizo cierta parte del sector transportista. ¿Quién se sentó en Fenacotiva a negociar las prebendas, ¿sí? Los acuerdos tras bastidores con el presidente de la República, el gremio, Claro. FENACOTIP? Pero ahí están sentados las organizaciones, los pequeños conductores, los pequeños choferes,
Las pequeñas cooperativas definitivamente no. Son gremios que tendrán la posibilidad de sentarse con el presidente y negociar para su molino agua, pero no para el molino de todos los ecuatorianos. Y eso es importante decirlo, va a generar un proceso de informalidad dentro de la economía nacional. Y Sí, este y hecho, sobre todo, y este hecho de trasladarle después las responsabilidades a los municipios, ¿qué decir al respecto? Tan solo les van a dar 8 meses estas compensaciones que ya llegan hasta $1,800, pero después le pasan la pelota a los municipios. ¿Qué significaría esto? Que los municipios después tengan que subir el costo de los pasajes, por ejemplo, o a su vez subsidiar el transporte y así sacrificar presupuesto, por ejemplo, para obra pública. y agregando una variable a la ecuación, que el propio gobierno no ha estado cumpliendo con las asignaciones presupuestarias que por ley le corresponde a los Exacto. GATS. Entonces, y eso quiero que yo quisiera un poco también enviar estas palabras para sensibilizar al gremio transportista. Yo sé que al final del día cada gremio pelea por sus propios intereses, pero entiendan que es insostenible, es insostenible la bonificación. Tarde o temprano esa bonificación se va a caer y tarde o temprano la cadena terminará siendo cortada por el lado más débil, se rompe por el lado más débil. Sí, entonces, si ustedes creen en la palabra del presidente de la República, déjenme decirles que pecan de ingenuos. El mandatario ha dado varias lecciones y en varias oportunidades ha dado lecciones de que él no es un tipo de palabra y no cumple su palabra, haciendo todo lo contrario a lo que expresó en su plan de gobierno. ¿Qué decía en su plan de gobierno? Que va a fortalecer el aparato productivo. Es más, va a bajar el costo de la producción de combustibles en el país, va a ampliar su capacidad de refinación, la que tenemos instalada. Claro. Y sucedió todo lo contrario, ha boicoteado el sector petrolero, ¿sí? Hemos bajado la producción de barriles en el Ecuador. Entonces, si ustedes consideran que es una persona de palabra, y va a cumplir con lo que hoy está ofreciendo, déjenme decirles que están pecando de ingenuos. Y adicionalmente a eso, termina saboteándose, insisto en esto, al propio aparato productivo. Va a generar muchísima informalidad, va a generar, digamos, además de la informalidad, va a generar unos costos elevados para los productores que terminarán ganando migajas por su trabajo y sobre todo va a generar un nuevo fenómeno que no es tan nuevo, que está sucediendo, que es la migración desde el sector rural hasta las urbes, que es la migración, la dinámica interna del propio comercio, ¿no? Como los productores se ven en la necesidad de salir de sus dinámicas rurales, agrícolas, agropecuarias, van a terminar convirtiéndose en un problema de las ciudades, siendo parte de la economía informal, ¿sí? Que ya lo hemos estado viviendo los últimos meses, sobre todo en la capital de los ecuatorianos. Fíjense en la informalidad que existe en nuestras calles y en las calles de las grandes urbes. Esto es lo que va a generar el hecho de que no exista un subsidio, una protección para los productores. Interesante hubiese sido que el presidente de la República diga, mire, yo lo que voy a hacer es la focalización del subsidio. Bueno, está bien, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera vamos a hacer la focalización del subsidio? Bueno, productores agrícolas, transportistas tendrán y transporte pesado tendrá la cobertura absoluta del diésel, pero las personas particulares, automóviles particulares, y eso incluso Correa lo propuso en su momento, reglamentarlo a través de una, Tarjetas. sí, una codificación especial en la matrícula del vehículo para que puedan recibir ese diésel subsidiado. Pero no hizo eso, y los que terminan pagando todos los platos rotos es el pueblo en su conjunto, porque el día de mañana, aunque usted no lo crea, va a sentir cómo se encarecen los precios, va a sentir cómo existe la especulación.
y eso termina siendo un problema para todos los ecuatorianos. Antes de finalizar con esta parte tan importante y tan coyuntural, se ha visto durante estos días del paro nacional agresiones por parte de los militares, se ha visto ya la muerte del comunero Efraín Fuérez a manos de la represión de la que sufrió allá en Cotacachi, provincia de Imbabura. Se ha visto negativas por parte del régimen de Daniel Noboa de sentarse a dialogar. Por su parte, la CONAI, a través de su vicepresidenta, ha manifestado que sí estarían dispuestos al diálogo. ¿Cuál sería la verdad monumental tras todo esto? El paro nacional, incluido esta subida del diésel que, a diferencia de lo que dijo Alberto Acosta Burneo, que tan solo iba a subir unos centavos, en realidad la gente ya está sintiendo la inflación que está provocando esta subida del diésel de 1,80 a 2,80. Andrés. Sí, a ver, yo creo que el gobierno tiene una estrategia bastante clara, ¿no? Creo que esto es importante decir. Muchos colegas a los que yo respeto y considero mucho han dicho que básicamente es su forma irreverente de hacer comunicación y política la que le ha terminado entregando una cierta hegemonía que lo sostiene hoy en el poder. Yo discrepo con esto. La verdad es que me parece que estamos analizando el árbol y no el bosque. Novoa combinado, si bien es cierto que tiene una forma irreverente o disruptiva en materia de comunicación, yo creo que Novoa ha combinado dos patas que forman parte de su andamiaje estratégico político. Y estas dos patas, en primer lugar, es básicamente el terror. Está sembrando el terror en todo el territorio nacional. Es una persona que impone miedo y miedo por el uso ilegítimo de la fuerza, de su monopolio de la fuerza, del uso de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, de la persecución política que está impulsando, orquestando, dinamizando constantemente al presionar a la justicia, a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Nacional. De hecho, la Fiscalía General del Estado se ha convertido en un ápice, en una sucursal de Carondelet, ¿sí? Y al mismo tiempo, esta comunicación, que más allá de que sea disruptiva, y además de ser disruptiva, tiene la posibilidad de comprar conciencias y verdad, mi querido Fran. Eso es importante decir, ¿ya? Porque está bien que tú tengas al presidente bobo que habla poco y espeso, ¿ya? Pero más allá del presidente bobo que habla poco y espeso, tienes también toda una maquinaria que cuesta millones de dólares que ayudan a sistematizar, a consolidar y a hegemonizar un mensaje en la sociedad en su conjunto. Entonces, tú quítale estas dos patas al presidente de la República y vamos a tener a un presidente chiquito y yucho, chiquito y yucho, porque no tienen que apoyarse, porque no tendría base política y tampoco tendría base social. Su andamiaje se justifica en estas dos patas: la persecución, el terror, el estado de terror que está generando y obviamente su maquinaria propagandística de corte fascistoide o nazista. Ya, esas dos patas son las que sostienen el gobierno del presidente Noboa. Entonces, colegas, analicemos el bosque en su conjunto, no solo el arbolito que nos gusta analizar, sino el bosque en su conjunto. El presidente de la República no sería nada si no contara con el apoyo del alto mando militar que está estrechamente relacionado con el crimen organizado y las mafias en el país. Yo mismo denuncié al que hoy es el actual comandante general de las Fuerzas Armadas, el señor Henry Delgado, que tiene un patrimonio de cerca de $1.000.000, $800.000 para ser exactos. ¿Sí? ¿Cómo justifica ese patrimonio? Nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá. Porque la Contraloría General del Estado no hace exámenes especiales al patrimonio de los narcogenerales hace mucho tiempo. Ah, Y los últimos que hicieron
fueron los que yo terminé denunciando ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de perjurio, porque resulta que uno de ellos, que también está involucrado en el caso Metástasis, que era pana, cuate y brother del señor, alias el patrón, el señor Norero, le dio $400,000 a su hijita que es menor de edad y hace un montón de irregularidades. Digo, el director del ARCOM, de la Agencia de Regulación y Control Minero, tiene un patrimonio de cerca de $4 millones, es un capitán en servicio pasivo. Con todas estas evidencias, con todas estas evidencias, señoras y señores, el presidente de la República no ha hecho absolutamente nada, nada. ¿Qué es lo que ha hecho su maquinaria propagandística? Posicionar el hecho de que todos los indígenas, todos los agricultores, todos los comuneros, todas las personas que están descontentas con la medida y la eliminación del subsidio al diésel, son terroristas. Y ha tenido incluso la osadía, mi querido Frank y queridos chochólogos, de decir que están siendo financiados o articulándose con el grupo de delincuencia organizada Los Lobos, cuando son ellos los que han facilitado los permisos de exportación delictiva de los lobos. Qué pena, Entonces, perdimos. eso me parece que es lo que sostiene, eso me parece que es lo que sostiene el andamiaje político del presidente de la República. Han sido las apreciaciones de Andrés Durán, también conocido como el chochólogo periodista de investigación. En esta primera parte se nos hizo un poquito más larga de lo que habíamos planificado. Esperamos contar con Andrés unos minutos más para estas revelaciones que hiciste hace pocos días acerca de la relación entre el narco y a Daniel Noboa. Vamos brevemente a cambiar la claqueta y hasta mientras les saludamos a nuestro querido público, esperemos que no nos bajen la transmisión porque ya sentí un lag medio más fuerte de lo común. No suele pasar eso, pero sabemos que en ocasiones sueles tener también estos ataques y también nosotros hemos tenido algunos ataques, así que no nos sorprende. Vamos a cambiar la claqueta nada más para pasar al siguiente tema y aprovechando también la oportunidad de estar junto a Andrés Durán, también conocido como el Chochólogo. Vamos a poner nada más la claqueta y esta es la claqueta que da inicio a la segunda parte. Continuamos junto a Andrés Durán, periodista de investigación, también conocido como el Chochólogo. En esta ocasión, preguntándote primero cómo está el Estado ecuatoriano. Hay algunos que hablan de narcoestado, hay otros que mencionan que es un Estado que permite el narcotráfico a través de los privados. Primero, empecemos con eso. ¿Cómo está la situación de el Estado ecuatoriano con referencia al combate al narcotráfico? Bien, la estrategia de Novoa, como yo les decía, que tiene estas dos patas, dos aristas, que por un lado es el estado de terror y por el otro la maquinaria comunicacional y propagandística, el estado de terror también se apoya fuertemente de falsos positivos, de la elaboración muy bien definida del enemigo interno. Y ese enemigo interno termina siendo todo adversario que se oponga al intento de conquistar los apetitos del propio mandatario, del propio presidente de la República y de su organización narcodelictiva. Y ustedes me dirán, Andrés, estás utilizando palabras mayores, ¿por qué te atreves a decir estructura narcodelictiva? ¿Cuáles son Estaríamos los hablando elementos estaríamos y de hablando de un considerar? presidente narcotraficante. Totalmente, totalmente, Frank, y yo no tengo prurito en decirlo. Me parece que es oportuno, sobre todo en la situación que está viviendo el país. El presidente de la República está estrechamente vinculado a una red internacional de tráfico de cocaína, y lo digo por toda la documentación que he logrado recopilar en estos años. El caso Novoa Trading no es una publicación de X, el caso Novoa Trading es una investigación que se ha llevado en más de 2 años, que cuenta con certificaciones, con documentos, con impulsos fiscales, que cuenta con las calificaciones de la flagrancia de la Policía Nacional, que cuenta con la intervención de la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional, que cuenta con la actividad del CRAC, del GEMA, que son grupos
antinarcóticos de la Policía Nacional y que cuenta con un montón de documentos que dan fe de todo lo que estoy diciendo y sobre todo de conexiones que estarían estrechamente vinculadas con una red internacional de tráfico de cocaína. Les tiro el nombre de una compañía que prácticamente no ha sido abordada ni a nivel nacional y muy poco a nivel internacional. A nivel nacional ni se diga, básicamente no lo han abordado. Pero esta compañía y la persona que está al frente de esta compañía, según el colega Entrambas Aguas del diario El Debate de España, es el financista de la farra de la juerga que se pegó el presidente de la República por allá en enero de 2024. Y esta compañía es la que figura en los tres cargamentos de banano con cocaína, es el consignatario de estos tres cargamentos de banano con cocaína y se llama León Vampires. Entonces, Este banano con cocaína, para ponerle en contexto a la ciudadanía, es el de 2020, 2022 y 2024, con cerca de 600 toneladas de droga, 600 kilos de cocaína, 600 en kilos. efecto, son 600 kilos de cocaína, cerca de 600 kilos de cocaína, y en efecto, digamos, son tres casos que demuestran, confirman y ratifican que la compañía Novoa Trading pues está envuelta en el tráfico de cocaína. Y es la misma compañía a través del esposo, del marido de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional que terminaron adquiriendo el medio digital La Posta y adicionalmente el medio Radio Centro. Entonces esto es extremadamente preocupante, mi querido Frank, no solo por el tráfico de la droga en sí mismo, sino por todas las irregularidades que se han vertido en estos tres casos. No es solo uno, no es solo dos, son tres casos, 2020, 2022 y 2024. Y lo más lamentable, lo más preocupante, lo más aberrante es que hay autoridades del Ejecutivo involucradas en esto, como el propio presidente del directorio del IES, ¿sí? El señor Edgar Lama Bombufa. Entonces, Él díganme fue el ustedes si esto abogado, no genera una inversión. él fue el abogado, ¿Perdón? él fue el abogado que, que salvó en estos tres cargamentos de droga a la persona que estaba a cargo de la misma, del buque, Preciso, él fue el abogado y el representante legal en el año 2022 del señor Vaquerizo, que es el vaquerizo, único exacto. procesado en los tres casos. Y esta persona, que es la única persona procesada en estos casos, es nada más y nada menos que una persona discapacitada con una discapacidad física del 51%. Entonces ustedes pregúntense, por favor, ¿cómo una persona con una discapacidad física del 51% terminó contaminando un contenedor con cerca de 300 kilos? O sea, es un absurdo. Y sobre esto no se ha hecho peritajes, no se ha establecido la trazabilidad del GPS, no se ha llamado al peritaje del famoso recorder, que es un dispositivo que se instala dentro de la cámara refrigerante del contenedor, que marca cuándo se abre, cuándo se cierra las puertas del contenedor, en qué momento se terminó contaminando pues el contenedor, porque es, miren, parecería complicado identificar cuándo se dio la supuesta contaminación por el famoso gancho ciego, pero en este caso no existe una sola pericia realizada y ordenada por la propia Fiscalía y elaborada por la Policía Nacional. Yo tengo hasta testimonios protegidos de coroneles que estuvieron al frente de la UIPA, mi querido Frank, que obviamente no han sido publicados con nombre y apellido porque ellos temen por su vida, porque no quieren terminar como han terminado varios elementos de la Policía Nacional que se atreven a combatir al crimen organizado y son asesinados o son desaparecidos casualmente digo yo, en medio de un enfrentamiento entre bandas delictivas. Déjenme decirles, queridos chochólogos, que ya estamos grandes para creer en eso. Además de todos los vínculos irregulares que existen alrededor de la bancada de ADN. Lo mismo el caso del primo del presidente de la República, una persona que ha sido acusado por violación en dos oportunidades.
2 oportunidades, ¿sí? Y no han hecho absolutamente nada. Entonces, para ponerle la cereza al pastel, la semana anterior yo revelé lo que el operador del presidente Noboa está realizando en la justicia ecuatoriana, y me refiero al señor Fausto Jarrín. Este señor Fausto Jarrín, ex ideólogo de la Revolución Ciudadana, terminó traicionando su manifiesto ideológico, se fue con el presidente Noboa y ha terminado operando para facilitar que se elimine la evidencia, es decir, la cocaína de la compañía Novoa Trading que fue traficada en el año 2022. ¿Y por qué digo esto con tanta certeza? Por algo tan sencillo. La empresa fue y las personas involucradas con la empresa fueron detenidas en Naportec, un puerto en la ciudad de Guayaquil, en Naportec. Los guayaquileños que nos escuchan saben muy bien dónde opera Naportec. Es cerca de la isla Trinitaria. ¿Ok? Y termina siendo ordenado por un juez en la ciudad de Cayambe que la droga decomisada o detenida sea eliminada por el método de encapsulamiento. ¿Y qué tiene que ver un juez o un miembro de la unidad judicial de Cayambe en un caso que fue denunciado, activado e investigado en la unidad judicial penal sur de Guayaquil? ¿Qué competencia existe? No existe una sola competencia, querido Frank. La verdadera competencia es que el primazo del operador del presidente de la República ha facilitado que el caso vaya a la unidad judicial de Cayambe y con un juez pana amigo han terminado ordenando el encapsulamiento de la droga y por ende su eliminación, la eliminación de la evidencia, porque ese caso hasta el sol de hoy no ha sido resuelto. Y ese caso golpea de manera directa al presidente del directorio del IES, de manera directa al tío del presidente de la República, de manera directa a todos los miembros de la compañía y de manera directa a la inacción del fiscal que terminó investigando al propio señor Jan Topic, candidato a las presidenciales o precandidato a las presidenciales del 2025, que al final del día no pudo participar. Eso es lo que sucede en la práctica, mi querido Frank. Entonces, a todo esto que estoy mencionando, a todo esto que estoy mencionando, veamos lo que está sucediendo en la Policía Nacional, lo que está sucediendo en las Fuerzas Armadas y vamos a dar cuenta que se trata. ADN no es Acción Democrática Nacional. ADN es Acción Delincuencial Nacional. Eso termina siendo la estructura política del presidente de la República. A estos hechos, siempre en el programa solemos manifestar lo que ha pasado como emblemático en torno al círculo presidencial. Recordarás lo que pasó en julio del 2024, cuando a María Fernanda P., cuñada del ministro de Agricultura, Danilo Palacios, le encontraron con 3 toneladas de droga con destino a Rusia, la cual, dicho sea de paso, tenía un valor aproximado de 254 millones de dólares. El caso en el tiempo se ha ido dilatando. Esto también podría ir revelando lo que tú manifiestas acerca de la relación estrecha de Noboa con el narcotráfico y otro dato también emblemático, María Beatriz Moreno, que fue la presidenta de ADN y ella estuvo acusada de narcotráfico, y no lo digo yo, lo dice la fiscalía, y el proceso que quisieron borrar después. Todos estos elementos podrían seguir dando esos indicios que tú ya los dices de manera más frontal. Sí, así es, mi querido Frank. Mira, mencionaste a María Beatriz Moreno, que miren, esto es importantísimo. María Beatriz Moreno fue denunciada junto con un tipo que es accionista y propietario de una empresa de químicos, ¿sí? Que opera en la ciudad de Guayaquil. Una empresa de químicos que opera en la ciudad de Guayaquil. No me quiero adelantar porque esto es parte de una entrega que estamos trabajando, pero es realmente reveladora la información. Es muy preocupante porque María Beatriz Moreno Heredia no es cualquier pelito de cochino.
es una señora que maneja las empresas, es una señora que maneja las cuentas y las propiedades de la familia Noboa, con edificios, compañías, departamentos, casas que están a nombre de varias compañías del presidente de la República y de su familia. ¿Ya? María Beatriz Moreno Heredia ha trabajado de manera cercana con Álvaro Noboa y en contubernio con Silka Sánchez son los que están asumiendo el rol de bomberos en todo este incendio que ha generado el presidente de la República tras su participación política. Adicionalmente a esto, no solo se trata de la compañía Noboa Trading, están las compañías Blasti Sociedad Anónima y está la compañía Transmab. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, porque el presidente de la República, cuando la candidata o ex candidata a la presidencia de la República y presidenta legítima, Luisa González, terminó increpando en el debate presidencial con esta información al actual mandatario, pues el presidente dijo que ese caso de ahí, palabras más, palabras menos, Noboa Trading ha participado, ha colaborado con las autoridades y deslinda de cualquier responsabilidad a todos los funcionarios de Noboa Trading. Eso es falso, completamente falso. Nunca se hizo ni un solo peritaje, Frank, oyentes, chuchólogos, nunca. Nunca ordenaron un peritaje al recorder ni al GPS de los trailers y contenedores que habrían sufrido la contaminación, que sufrieron la contaminación con la cocaína. Nunca se hizo absolutamente nada de eso. Tampoco se investigó a Transmavo, que ya había sido denunciada por tráfico de combustibles. Tampoco se investigó a Blasti, que es la propietaria de los contenedores y los canchones o depósitos de contenedores. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo una empresa, una compañía, como las compañías del grupo Noboa, van a terminar siendo contaminadas si ellos controlan todo el know-how del negocio? O sea, desde la hacienda, pasando por los cartones, pasando por los trailers, pasando por los contenedores, pasando por el depósito de contenedores, pasando por los buques y pasando por el ejercicio de la propia exportación. ¿Cómo van a ser ellos, los santos, los angelitos, que pobrecitos las bandas delictivas terminaron contaminándolos? Cuando en la práctica demuestran que se whatsappean con Fito, que hacen videollamadas con Fito, que tratan a Fito como si fuese un prócer, un padre del Estado ecuatoriano, y al pueblo ecuatoriano que protesta por la eliminación del subsidio al diésel, pues los tratan como terroristas. En la práctica eso sucede, mi querido Frank. Entonces hay toda una estructura que no solo relaciona al primer mandatario con el tráfico de la cocaína, sino también con el potencial delito de lavado de activos. ¿Por qué? Vayan y vean cuánto impuesto a la renta ha pagado la compañía Noboa Trading, Frank. Fran, esto es importantísimo y muy delicado. La compañía Noboa Trading es la tercera exportadora de banano más importante del país. Y no lo digo yo, lo ha dicho la Asociación Nacional de Exportadores de Banano del Ecuador. Si la Asociación Nacional de Exportadores de Banano del Ecuador confirma, dice y ratifica que Noboa Trading es la tercera exportadora más importante del país, ¿por qué? Pues ha pagado cero, cero, polito, cero de impuesto a la renta. Díganme cómo así. Y qué casualidad que en esos contenedores de la compañía Noboa Trading manden cajitas con sorpresa. Ni McDonald's mandan cajitas con sorpresa. Y esa sorpresa es aspirada en Europa, porque yo tengo hasta los puertos a los que llegó o que intentaban ser, digamos, entregados. Civitavecchia en Italia, Roma en Italia y un puerto en Croacia. Estos puertos en Italia y en Croacia, y esto llama poderosamente la atención por el comportamiento del embajador de Italia. Llama poderosamente la atención. No me atrevo a decir nada por el momento, pero llama poderosamente la atención en función de la evidencia que estamos discutiendo en este espacio. Te iba a preguntar precisamente por las declaraciones del embajador de Italia, porque él ya aseguró que Ecuador es el principal proveedor de droga del mundo.
Hay algunos informes que detallan que es más del 70% de la cocaína que se exporta a Europa y a Estados Unidos. Y dicho sea de paso, nosotros no somos productores. Colombia sigue siendo el principal productor. Acá llega la droga para la exportación. ¿Es esto así? Veía unos informes de la BBC, que también ya lo vamos a proyectar, donde se puede visualizar que la droga llega de Colombia y llega de Perú al Ecuador, y de aquí sale principalmente la misma. ¿Es esto así? Totalmente, mi querido Frank, y el documento más certero, digamos, o la organización que más certeza ha dado al respecto de este fenómeno es básicamente la ONU. La ONU lo ha dicho en sus informes. El 75, 78% de la cocaína del mundo está saliendo de puertos ecuatorianos. Y ahí tienes una dinámica bastante conflictiva, que es del puerto de Guayaquil, o son los puertos de Guayaquil, pero también, y muy importante, el puerto Bolívar, en la provincia del Oro. Es muy importante que tomen en consideración este puerto y esta provincia, porque no solo está saliendo cocaína, Frank, también está saliendo minería ilegal, que está siendo actualmente legalizada a través del sistema de exportación, como con permisos de exportación que está entregando, sí, que está entregando la Agencia Nacional Minera, violentando el debido proceso y perjudicando a todos los productores, a todos los mineros que forman parte del catastro minero. Esto es más preocupante todavía por una simple razón, porque la demanda del oro, sobre todo de parte de China, es espeluznante. China y Rusia están respaldando su actividad económica no en dólares, sino en oro. Y ese respaldo que tiene China y Rusia lo siguen demandando de territorios como, por ejemplo, el ecuatoriano. ¿Y qué es lo que ha hecho el Estado ecuatoriano? Desregular el sistema de control minero, facilitar los permisos de exportación de oro a personas que no cumplen con el perfil, incluso, incluso coimando a estos exportadores que habrían entregado dinero para facilitar la salida del oro. Esto está sucediendo dentro de la Agencia de Regulación Control Minero y va a ser oportunamente presentado con todos los papeles y documentos en mano, porque esto quiero dejar muy en claro. No es que sea un periodista temerario, es que soy un periodista riguroso. ¿Y riguroso por qué? Porque toda aseveración y publicación que yo realizo, mi querido Frank, es siempre respaldado con documentos y papeles en mano. Si no, qué vergüenza, qué bochorno. Así deberíamos operar en el ámbito periodístico. Todo lo que estoy diciendo tiene un respaldo documental. Todo, absolutamente todo. Y así es como podemos apreciar también cómo es la ruta, más del 75% de la droga que sale desde el Ecuador. Insisto en ello, no somos los principales productores, pero sí los principales exportadores. ¿Y esto a qué se debe, Andrés? Quisiera tu criterio también técnico al respecto, porque se supone que las fronteras deberían ser controladas por los militares, pero ahora se están dedicando a reprimir al pueblo. Hace poco se dedicaron a un supuesto conflicto armado interno. Digo supuesto porque la Corte Constitucional varias veces le preguntó y le dijo a Noboa que detalle por qué cree que es un conflicto armado interno, y también el hecho de que, por ejemplo, en los puertos no haya un control. ¿Quién son puertos privados? La mayoría, ¿quién los controla? Es el Estado, es la familia Noboa, incluso es la familia Nebot. Andrés. A ver, básicamente nosotros en el Ecuador tenemos 9 puertos. Todos son absolutamente privados. El único por ahí que tiene una concesión y una administración dual es el puerto de Esmeraldas. Pero de ahí todos los puertos en el país son absolutamente privados. Absolutamente privados. ¿Qué es lo que pasa? Que estos puertos privados tienen el control de qué? Del Estado ecuatoriano. ¿A través de qué? A través de la Policía Nacional, aduanas y las unidades especializadas de la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo funciona?
Básicamente, cuando tú tienes un contenedor de banano, esos contenedores de banano pasan por una revisión técnica. Y esta revisión técnica muchas veces es una verificación de parte de la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional, de parte del CRAC, que es el Centro de Adiestramiento Canino, o de parte del GEMA, que es la Unidad Móvil Antinarcóticos, hacen una verificación de que el contenedor no haya sido contaminado y pasan. Pero resulta que del Ecuador salen miles, millones de contenedores al año, y apenas el 5, el 2, el 3% son verificados, son controlados. ¿Ok? Se han dicho que han dicho que van a comprar escáneres para poder hacer un control más expedito. Han dicho que van a invertir en el control de puertos y aeropuertos. Han dicho que van a fortalecer la infraestructura y la estructura de la Policía Nacional. Les tiro este dato perturbador que ya lo hemos abordado en diferentes momentos. El presupuesto de la unidad de policía, de la unidad de inteligencia de puertos y aeropuertos de la Policía Nacional en el año 2024 hasta julio de 2024 fue de nada más y nada menos que de $5,700, Frank. Es Nada. decir, solo les alcanzó para comprar para el papel higiénico de los chapas, no más. Eso es lo que invirtió el Estado ecuatoriano para combatir, entre comillas, a las mafias. Y qué casualidad que 3 doritos más tarde, en ese mismo año, en el año 2024, haya sido detenido un nuevo cargamento con cocaína de la compañía Novoa Trading, tomando en consideración que solo apenas entre el 2 y el 5% de contenedores son inspeccionados por la Policía Nacional. Entonces, estas son casualidades. Yo creo que solo un torpe va a decir que esta es una casualidad. Esta es una una causalidad de las acciones del gobierno nacional. Relación causa-efecto. Perfecto. ¿Cuál es la causa? Básicamente la desinversión del Estado. ¿Cuál es el efecto? Que las bandas delictivas hayan secuestrado al país en su conjunto. ¿Y este cargamento de droga te refieres al que fue decomisado en Rusia? 1,5 toneladas de droga con un valor aproximado de 250 millones de dólares. No, no me refiero a ese. Por favor, preciso la información por si se entendió mal. En el año 2024, la No, compañía Novoa Trade 2024. nuevamente exportó cerca de 100 kilos de cocaína en un contenedor. Este contenedor tenía como finalidad llegar a la ciudad de Italia, perdón, al país de Italia, a la ciudad de Roma, y con esa finalidad, digamos, se terminó deteniendo en delito flagrante a la compañía, y hay fotografías, hay la inspección técnica que se hizo, la intervención de la UIPA, la verificación, etcétera, etcétera, y se demostró nuevamente que este proceso no avanza, no camina y está absolutamente estancado. E incluso se ha solicitado el archivo de esta investigación, donde también está involucrado el tío del presidente de la República. Claro, sí, 2024 se me cruzó con el cargamento de Rusia. A quién pertenece ese cargamento de Rusia con 1,5 toneladas de droga que fue precisamente encontrado y decomisado ahí por las autoridades rusas? Es una de las preguntas que nos hace Adrián López, a quien le saludamos y agradecemos también por los superchats en este programa. Andrés. Gracias por esta pregunta, Adrián. Sin embargo, no me atrevo a decir a quién le pertenece ese cargamento porque no tengo la información, y yo en ese sentido quiero ser absolutamente responsable. Lo que sí tengo y les puedo ofrecer en este espacio es información al respecto del sistema de control bananero llamado Unibanano, quien eliminó el doble control que se realizaban en haciendas y puertos del país, fue justamente el hermano de la actual ministra de Energía, Fernando el Manzano. señor Bernardo Manzano, que estuvo involucrado con la mafia albanesa, ¿ok? Que entregó su carpeta y su hoja de vida a Rubén Cherres para convertirse en ministro de Estado, ¿ok? Eso sí les puedo decir. Y que dicho sea de paso, cuando estuve en funciones, en la función pública, se solicitó desde la Asamblea Nacional una denuncia, un seguimiento
o un acto administrativo al actual ministro de Agricultura, el señor Franklin Danilo Palacio Márquez, que nos cuente qué es lo que ha hecho frente a las aseveraciones, afirmaciones y las supuestas denuncias que puso Bernardo Manzano por la, digamos, facilidad de cupos ficticios que entregó el sistema de control bananero para que se exporten toneladas de cocaína por el mundo entero. Y resulta que el señor Franklin Danilo Palacios Márquez confirmó que no se ha hecho ninguna denuncia. Es decir, que se sigue exportando banano con coca y que la cocaína se ha convertido en el principal producto de exportación del territorio ecuatoriano. Y es así, es exclusiva responsabilidad del ministro Palacios y del presidente de la República. Yo digo, qué casualidad que 3 doritos más tarde aparezca la ñaña del ministro detenida en delito flagrante con 3 toneladas de cocaína. ¿Ok? Estamos hablando entonces, miren, no es que a mí se me pelaron los cables y que yo estoy calumniando, injuriando, que pobrecito mi presi, él es un hombre correcto y honesto. No, no, no. Hay documentos de por medio, calificaciones de flagrancias, expedientes íntegros completos. Presidente de la República estaría involucrado con una organización delictiva que trafica cocaína. No me digan choneros, no me digan lobos, no me digan ningún nombre de GDO. Es una organización internacional. ¿Por qué? Porque así indican los documentos y los cursos de exportación que terminaron facilitando, digamos, el intento del tráfico de la cocaína en el puerto de Naporté, así como también sucedió con la hermana del actual ministro de Agricultura, el señor Franklin Palacios Danilo Márquez. ¿Ok? Entonces no son, digamos, tiros al aire, hay elementos de convicción que confirman esta actividad delictiva, mi querido Frank. A propósito de Bernardo Manzano, quien fuera el que precisamente aumentó los cupos de exportación de banano, conocido como sistema Unibanano, él fue representante o fue la carta del Grupo Noboa durante el régimen de Lazo. Porque él era uno de los altos directivos de una de las empresas del Grupo Noboa. En este sentido, te pregunto, ¿hay la conexión desde el régimen de Lazo hasta la actualidad para convertir al Ecuador en un país principal en exportación de droga? Perdóname el atrevimiento, mi querido Frank, te preciso una información. Tú dices y hablas pasado sobre el señor Bernardo Manzano, dices que el señor Bernardo Manzano fue. No, no. El señor Bernardo Manzano es, porque el señor Bernardo Manzano es presidente, ¿sí? De la Asociación Nacional de Del, Café en el Ecuador y es presidente de la compañía El Café, que pertenece al grupo Noboa, la misma que se benefició de la venta de combustible ilegal de Petro de Petronovo. Noboa. Entonces, no es que el señor Bernardo Manzano ha desaparecido del mapa, no, 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 el señor Bernardo Manzano sigue operando y logró poner a la ñañita de ministra de Estado, la ñañita que está metida en el caso Progendia TM, la ñañita que está facilitando cupos de exportación junto con este director del Arcón para este GDO Los Lobos. ¿Ok? Es una por eso sostengo yo, por todas estas conexiones, sostengo yo que Acción Democrática Nacional no es Acción Democrática Nacional, es acción delincuencial del narco. ¿Ok? Y lo digo así, frontalmente, el presidente de la República lidera una estructura delictiva enquistada en el Estado ecuatoriano y sus corifeos han facilitado que la violencia se expanda en todo el territorio nacional por sus prácticas lesivas, dolosas, que los involucra con la mafia, con el crimen organizado, con el tráfico de cocaína, con la minería ilegal. Eso hay que decirlo con absoluta claridad y les pido a todas las personas que tengan dudas al respecto, ahí están los programas del chochólogo presentados con toda la documentación correspondiente. Ustedes se pueden empapar de cualquier asunto y cualquier duda que ustedes tengan, nosotros siempre vamos a estar abiertos a disiparlas, porque, insisto en esto, nosotros hacemos denuncias con papeles en mano. No me atrevo a decir absolutamente nada en contra del presidente si yo no tengo pruebas al respecto. Pero en estos casos de Novoa Trading, de Transmago, de Blasti, de El Café, de Petro Novoa, de Progen,
me atrevo a decir con absoluta claridad todas las irregularidades porque yo las investigué, Frank. Incluso el tirano ha facilitado que se me enjuicie en varias ocasiones por parte de sus asambleístas, por parte de sus funcionarios públicos, por parte de sus operadores políticos, porque saben que nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Eso es así. Bueno, me refería a que cuando fue ministro de Agricultura, pero perfecta la conexión porque a la final también ya está poniendo ministros en la actualidad y por ese lado brillante también la exposición. Quisiera también abordar el tema de la venta de la posta porque también haces la conexión con esta empresa, con estas personas que podrían incluso tener conexiones con el narcotráfico. Primero, ¿cómo interpretar esta venta de la posta por 1 millón de dólares y la venta de Radio Centro por 1,6 millones de dólares a un ex asambleísta de ADN, quien dicho sea de paso, no registra un capital tan fuerte como para hacer esta compra? ¿Cómo interpretarlo en ese primer lugar? Bueno, aquí perdóname, no puedo profundizar tanto porque es parte de la entrega del día de mañana. Permíteme, por favor, mi estimado Contubeña, invitar a la gente a que esté pendiente del programa del día de mañana, el Chochólogo, por la señal de Ecuador en directo. Estén, por favor, pendientes porque vamos a hacer unas revelaciones realmente estremecedoras. ¿Por qué razón? Básicamente no solo es la compra del medio digital Aposta, sino es la compra del medio digital Aposta y de Radio Centro. Y no es 1 millón de dólares, son 2.600.000 dólares que se terminó invirtiendo para la adquisición de estos medios de comunicación. Y la persona que terminó o termina invirtiendo esta cantidad es nada más y nada menos que el ex vicepresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el señor Luchito Alvarado Campi. Campi. Y don Luchito, no sé de dónde sacó 2,6 millones de dólares, seguramente de la chistera, porque el señor es más chiro que tú y yo juntos, porque en el año 2025 hizo dos declaraciones patrimoniales, una de 33.000 dólares cuando se posesiona como asambleísta suplente porque es alterno de su esposa, y otra de 66.000 dólares cuando termina asumiendo su, digamos, condición de profesor en la Universidad Estatal de Guayaquil en medio tiempo. Yo me pregunto, ¿cómo hizo para adquirir esos dos medios de comunicación en un valor de 2,6 millones de dólares si es Chiro? ¿De dónde sacó la plata? Yo tuve la oportunidad de hablar con Anderson Boscan el fin de semana y le consulté sobre estas irregularidades. Le dije, mira Anderson, tengo esta información, realmente es preocupante, ¿qué me puedes decir al respecto? Quiero cotejar contigo. Y me dice, mira, hermano, lo que sucede es que firmé un acuerdo de confidencialidad. No me puedo pronunciar al respecto. Te pido disculpas, pero no me puedo pronunciar al respecto porque tenemos firmado un acuerdo de confidencialidad. Entonces yo le dije, mira, el silencio otorga. Y créeme que tenemos papeles y documentos. No, no, tranquilo, tú haz el trabajo que tienes que hacer. Nosotros respetamos el oficio, sé que es parte del oficio, adelante. Pero resulta que ese adelante abrió varios entresijos. Y esos entresijos son básicamente que este legislador no tiene de dónde justificar la operación de venta, de compra, perdón, de estos dos medios de comunicación, que casualmente reciben pauta publicitaria del gobierno nacional, además de estos dineros. Entonces, mi querido Frank, además de este medio de comunicación que termina siendo el propietario, que es una empresa publicitaria, que es Galas Medios, SAS, está vinculada a través del padre o el padre del gerente general que de esta compañía es padre del señor esposo de la vicepresidenta de la Asamblea, Michelle Mancheno. Y el esposo de Michelle Mancheno es presidente de Novoa Trading. Es decir, que podríamos conjeturar, podríamos establecer la hipótesis de que el crimen organizado
habría comprado estos dos medios de comunicación. Entonces, seguramente la Anderson me diga, o Luis Vivanco me diga, pero ¿cómo te atreves a decir aquello? No me atrevo yo. La evidencia es la que demostraría aquello. Y por una simple razón, porque la compañía Novoa Trading está metida en 3 escándalos de tráfico de cocaína. Y el papá del presidente de esta compañía es el que firmó la operación de compra de Radio Centro y del medio digital Aposta. Y si quieren enterarse más, por favor, estén pendientes mañana a las 18 horas por la señal de Ecuador en directo, el Chocholo. Hay un tema que me llama bastante la atención de Campi porque según el SRI, y ahí lo pudimos apreciar, hay hay dos contribuyentes, Alvarado Campi y Luis Ricardo, con un número de cédula y el otro con otro número de cédula. ¿A qué se pudo haber debido esto desde tu criterio? Porque cuando revisamos esto, dijimos un homónimo, pero tan exacto, ¿o cómo se puede interpretar esto? Esas son parte de las irregularidades, mi querido Frank. Dos personas que tienen la misma cédula de identidad, que tienen el mismo número, perdón, que difieren los números de la cédula de identidad, pero que son los nombres exactos y que el código de las cédulas de identidad coinciden con el código de la provincia y de la ciudad. Son personas que pertenecen a la provincia de Guayas, a la ciudad de Guayaquil, y que los dos son Alvarado Campi, Luis Ricardo, pero el uno no existe en el servicio de rentas internas, si existe con esa cédula de identidad, y el otro, evidentemente, si existe con esa cédula de identidad y ha pagado 6,000, más de $6,000, $6,000 y piquito de impuesto a la renta en el año 2024, que es el asambleísta alterno, que fue el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y que es el tipo que se sacó 2,6 Sí. millones de dólares de la cartera para comprar dos medios de comunicación que se suman a la maquinaria o se sumarían a la maquinaria propagandística del gobierno nacional. Yo escuché lo que dijo Luis Eduardo Vivanco el día de ayer, de que ellos van a conservar la línea editorial, van a defender su línea editorial y el rato que ellos dejen de ser útiles, pues pondrán la renuncia respectiva porque en este momento están en calidad de trabajadores. Vamos a ver, si es así, vamos a ver hasta dónde aguantan, porque hay algo que yo le planteé y te lo digo sinceramente. Yo le pregunté al Anderson si fue amenazado, no fue amenazado, si lo están apretando, no lo están apretando. Insisto, lamentablemente, pues no pudo contestar por este acuerdo de confidencialidad y vamos a ver, el tiempo nos desmentirá o nos dará la razón si evidentemente el medio de comunicación fue comprado para intereses protervos de la maquinaria propagandística del régimen o si realmente fue una operación en el marco de una actividad privada que responde a intereses particulares ajenos a la actividad pública y que evidentemente no está involucrado con el movimiento político del presidente de la República. Vamos a ver, dijo el cielo. Y este tema, con esto quisiera cerrar para no abusar también de tu tiempo. Gala Medios, que fue una empresa creada hace pocos meses con un capital de poco más de $50,000, puede llegar a hacer esta transacción. Y te pregunto porque has conversado con Anderson Boscan y no creo que él sea ingenuo de no saber estas particularidades antes de vender este medio de comunicación digital que se ha vuelto de alcance nacional. Mira, yo soy, hasta cierto punto, yo soy agradecido y te soy muy sincero y honesto. Yo incluso hasta tuve miedo de que se presente una especie de conflicto de interés. Tanto Anderson como Mónica me facilitaron contactos para poder relocalizar mi actividad periodística. Han sido colegas que, digamos, se han puesto a la disposición por la situación que yo tuve que atravesar cuando denuncié a la compañía Novoa Trading. Y yo soy agradecido. Los valores de mi familia, los que me ha impartido mi madre, mis seres queridos, me han dicho que en la vida uno tiene que ser grato con las personas que te dan una mano. Pero me parece, y es lo que yo le dije, mira, lamentablemente tengo evidencia que demuestra todo lo contrario.
Y yo también sostengo la misma inquietud que tú, mi querido Frank. Sostengo que no creo que sea una cuestión de ingenuidad. Son dos periodistas, es uno que denunció y reveló el caso del Gran Padrino, es otro que es el socio del periodista que reveló el caso del Gran Padrino. Entonces yo no creo que ambos hayan sido ingenuos en no darse cuenta que la persona que está firmando el documento o el propietario de esta compañía es un ex legislador y un legislador suplente y que tiene dos números de cédula aparentemente y que tiene dos declaraciones patrimoniales, una con 33,000, otra con 66,000 y que Claro. compró al mismo tiempo el medio Radiocentro. Entonces yo le dije, me dijo, mira, haz tu trabajo, hermano, yo tengo la piel gruesa, di lo que tengas que decir. Yo quiero creer que es una operación de buena fe, pero lamentablemente los documentos demuestran todo lo contrario. Me parece a mí que este medio de comunicación muy pronto va a empezar a acatar las disposiciones del gobierno nacional, que en cierto contenido ya se puede apreciar, ¿no? Como la publicidad que se ha hecho alrededor de la provincia de Imbabura, de la supuesta oferta educativa que está dando el gobierno nacional, que es absolutamente falso, pero en la práctica los hechos y los documentos demuestran todo lo contrario. Sí ha sido enfático al decirme que yo pude haber o pudimos haber escondido este acto, pero no, mira que está registrado ante un ente de control que está o ha sido público y a la final o al final del día, pues está ahí. Hay miles de formas de esconder esto. Y en efecto, podrán existir miles de formas de esconder esto, pero no en el territorio nacional, no en el territorio nacional. Quizá en el extranjero, pero no en el territorio nacional. Y quiero decirles que no fue un acto de transparencia de ellos, al decir a su audiencia que una persona cercano al gobierno, parte del gobierno, terminó comprando el medio de comunicación, sino que una revelación, una publicación del medio digital Central News termina obligando a un montón de colegas a investigar este acto y este suceso, en el que muchos colegas han aportado. Los Outsiders, Central News, un colega de la defensa, mi caso personal y tantas otras personas que se han puesto pues al hombro este ejercicio de ver qué es lo que realmente sucedió con la venta de estos dos medios de comunicación. Y el día de mañana vamos a tener una revelación al respecto. Por último, antes de ir a la verdad monumental, ¿cuál sería el fin? Porque ya hemos visto, por ejemplo, a, a Radio La Calle ser vendido. Vemos a La Posta ser vendido. Bueno, Radio Centro ha tenido su línea totalmente pro gobierno, pero igual va, ya ha sido vendido. Y así han estado algunos portales. He visto, por ejemplo, al Chuyaquiteño, he visto otros portales que siguen en esa dinámica y ahora su línea editorial está prácticamente pro gobierno y reproduciendo mentiras en cantidades industriales. ¿Cuál sería la finalidad de todas estas ventas de medios de comunicación digitales y portales que están en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y demás redes sociales? Tú me obligas a adelantar lo que voy a presentar el día de mañana, mi querido Frank, pero está bien, les voy a decir algo. Me parece que es importante. Los medios de comunicación que el gobierno no alcanzó a comprar de manera directa, los propietarios de esos medios de comunicación o sus familiares han terminado siendo beneficiados con contratos con el Estado ecuatoriano. Y uno de esos es el señor Jimmy Jairala, cuya hermana, cuya hermana ha terminado beneficiándose de convenios para entregar la alimentación en el MIES. Esto es extremadamente perturbador, estremecedor, porque la alimentación es paupérrima y el servilismo de Jairala es atrevido. Ahí explicaría Entonces, muchas cosas de su viraje. nuevamente, vuelvo a invitar al día de mañana, no se pierdan el chochólogo a las 18 horas porque va a estar absolutamente perturbado. Lo que quiere el gobierno básicamente es fortalecer su maquinaria propagandística, ponerla al servicio de sus intereses, justificar sus acciones
terroristas, porque el que forja, impulsa y promueve el terrorismo es el propio Estado, y al final del día, pues, sostener la eliminación del subsidio al diésel. Antes de finalizar con el programa, ¿cuál sería la verdad monumental de la relación entre Daniel Noboa y el narcotráfico? Básicamente, mi querido Frank, que tenemos un presidente, un primer mandatario, que encabeza una organización narcodelictiva. No es el cartel de los soles, es el cartel de los plátanos. Y de este tipo sí tenemos suficiente elemento, suficiente evidencia probatoria, suficiente documentación que comprueba, confirma y ratifica que el presidente de la República, además de ser presidente, es narcotraficante. Han sido las apreciaciones del periodista e investigador, también conocido como el Chochólogo, a quien agradecemos por haber estado en el espacio. No hemos tenido el agrado de contar contigo hace mucho tiempo, así que en esta ocasión creo que hemos compensado las, los meses que no te hemos podido ver, así que te agradecemos y esperando contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Gracias a ti, mi querido Frank. Un abrazo fuerte, un saludo muy efusivo a la audiencia y pues estoy a las órdenes para lo que necesiten. Cuídense mucho. Hasta pronto.